Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karina Contreras y soy médica laboral. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carolina Uribe y soy psicóloga. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algunos mitos sobre el COVID-19 o coronavirus como lo conocemos. El coronavirus, como todos ustedes han escuchado, es un virus respiratorio que se transmite a través de las partículas de saliva o de estornudos cuando tosemos, hablamos o estornudamos, que quedan en el aire en forma de aerosoles y son recibidas por otro ser humano que esté cerca a nosotros. Se dice que el radio de acción, es decir, el virus puede tener la posibilidad de afectar a las personas hasta 2 metros. Entonces, por eso, desde ahí se empiezan a crear las medidas o las estrategias de mitigación con relación al distanciamiento social y otras. Es importante entonces conocer de dónde viene este virus para poder entender el comportamiento epidemiológico que se ha tenido. Hoy en Colombia estamos en una fase diferente en la medida en que el virus ha sido importado de otros países hace aproximadamente 50 días que tuvimos el primer caso, y en los días subsecuentes o en la medida que ha pasado el tiempo, en la medida en que las personas han ido contagiándose, el virus ya al momento de hoy circula de manera libre en el aire. Con relación a esto, entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta es todo el tema epidemiológico y estadístico, de no entrar en pánico. Obviamente tenemos que tener cuidado con relación al contagio, pero la presencia del contagio, de la enfermedad, definitivamente no nos hace partícipes de sufrir la infección. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener el virus en mi cuerpo y puedo contagiar a otras personas y yo puedo estar totalmente sin síntomas. Eso tiene una relación aproximadamente de que las personas en general vamos a ser contagiadas en un 80%, de este 80%, el 20% va a sufrir complicaciones, como es la neumonía viral, la sepsis y otras enfermedades más graves. De ese 20%, el 5% va a entrar a unidad de cuidados intensivos y aproximadamente el 1% va a fallecer. ¿Qué estamos haciendo en este momento? ¿Qué están haciendo pues, los gobernantes en Colombia? Están cuidando ese 1% para que sea la población menos afectada, por así decirlo, las personas que puedan presentar estas complicaciones. En ese orden de ideas, entonces, podemos decir que todas las personas en el territorio colombiano, incluyendo las empresas, incluyendo en este caso a ARSA, estamos creando todas las estrategias para mitigar el nivel de contagio o la posibilidad de contagiarnos. Ahí cuando Karina habla sobre esas medidas preventivas, estamos tocando mucho el lado de la medicina, pero aquí entra también un factor muy importante que es el tema de salud mental. Hasta dónde llegamos nosotros a cuidarnos como personas, como familia, para que, aliado a todas las estrategias que tiene el gobierno y las empresas, seamos conscientes y seamos capaces de sobrellevar este virus y podamos exponernos con mayor cuidado pues a la sociedad, ¿cierto? Entonces, ese factor ahí es muy importante, tener conciencia de cada uno para poder cuidar el otro. Gracias, Karen. Bueno, teniendo en cuenta entonces todo lo anteriormente comentado con relación al tema del contagio, sí, definitivamente tenemos que hacer absolutamente todo lo que nos digan las personas que nos están dando las directrices, en este caso gerencia, el área de talento humano, salud y seguridad en el trabajo, porque esto hace parte de la seguridad que podemos nosotros tener al interior de la empresa para no sufrir probablemente la enfermedad del coronavirus. Dentro de esas estrategias, de manera entendible, está la utilización adecuada del tapabocas. El tapabocas, ya sea desechable o de tela, dependiendo de la dotación que haga la empresa de estos elementos de protección personal, debe ser utilizado desde el momento en que salen de sus hogares
hasta la llegada de la empresa. Es indispensable que durante el transporte, en el transporte público, en el transporte particular, permanezcan siempre con el tapabocas y utilizándolo de una adecuada manera. Caro les va a mostrar la manera de colocarse el tapabocas para que haya una protección verdadera. Hay muchos tapabocas que vienen sellados, cada uno en su bolsita. En este momento tenemos un tapabocas que es desechable, se debe coger sobre las tiras y instalarlo detrás de las orejas y subirlo y dejarlo en esta posición. Un tapabocas bien puesto debe cubrir la nariz y debe cubrir totalmente la parte inferior de la cara. Para quitar el tapabocas siempre debemos quitarlo por los elásticos o si bien sea por las tiritas que son las que se amarran en la parte de atrás. Nunca el tapabocas se debe coger ni en la parte delantera ni en la parte posterior. Es muy importante la adecuada utilización del tapabocas porque, como pueden ver, si yo hago un mal uso de la postura o de la retirada, lo que voy a hacer es tener el tapabocas como un foco de infección, puesto que antes de tocar el tapabocas en las partes que les indiqué, pude haber tocado otras superficies como mi escritorio, como una caja, como el mostrador o como diferentes superficies que están en mi trabajo, y esas superficies pueden estar contaminadas con el virus y yo me lo traigo al tapabocas y luego me lo paso por la cara. Entonces este tapabocas quedaría contaminado de manera inmediata. Por eso es tan importante la utilización adecuada. Durante el transporte y cuando lleguen a la empresa, se van a cambiar el tapabocas por la misma dotación que va a ser entregada y lo van a desechar en las bolsas donde Seguridad y Salud en el Trabajo les va a indicar que van a estar destinados para ello. Es muy importante la utilización del tapabocas, puesto que las estadísticas muestran que la utilización adecuada de este mismo puede disminuir en una gran probabilidad el nivel de contagio. Si una persona es portador, es positivo para COVID, y yo, que estoy cercana a ella, llevo tapabocas, la probabilidad de contagio se puede disminuir hasta en un 70%. Si esa persona que es portadora, que es positiva para COVID, se coloca tapabocas y yo, que estoy cerca de ella, no me coloco el tapabocas, el nivel de contagio de esa persona hacia mí se disminuye en un 5%. Y si esa persona que es portadora, contagiada, y yo utilizamos el tapabocas, la probabilidad de contagiarnos es del 1.5. Entonces miren que si hay una posibilidad importante de mitigación del contagio con este simple uso del elemento de protección personal de manera adecuada. En este momento nadie sabe quién es portador o contagiado, quién sufre de la enfermedad o no, porque en este momento es muy difícil hacer las pruebas. Ustedes saben que tienen que acceder a los servicios de seguridad social. Entonces, mientras nosotros no sepamos a ciencia cierta quién tiene o no el COVID, todos podemos tenerlo, todos podemos estar contagiados, porque recuerden que hasta el 80% de las personas que son contagiadas van a estar sin síntomas o con síntomas muy leves. En ese orden de ideas, entonces el tapabocas es un elemento muy fácil de usar, muy fácil de portar y con una alta probabilidad de mitigación de la infección. Otra de las medidas importantes es el distanciamiento o la lejanía de 2 metros, puesto que el virus puede ser contagioso hasta 1 metro con 600 centímetros. En nuestra cultura existe la costumbre de saludar de beso, de abrazo, de saludar de mano. Definitivamente debemos evitar este tipo de actividades mientras dure la pandemia, para obviamente evitar de una manera fácil ese nivel de contagio. En ARSA vamos a dotar de guantes a las personas que por el riesgo de manipulación de sus manos puedan tener lesiones en ellos, o porque cuando sea muy difícil
tener acceso al lavado de manos, a la utilización de gel antibacterial o a la aplicación de alcohol al 70%. ¿Por qué? Porque los guantes, si no los usamos de manera adecuada, cuando cambiamos de actividad, cuando tocamos entre una y otra superficie, se pueden convertir en una manera de contagiarnos y de contagiar a los otros. Entonces es muy importante que esos guantes, cuando ustedes los tengan puestos, o sean desechados, o cuando vayan a cambiar de actividad, también sean lavados, secados y tratados como si fueran sus propias manos. Nada me va a reemplazar el lavado adecuado de manos con agua y jabón. ¿Por qué? Porque el virus, como su nombre lo indica, tiene unas coronas y esas coronas son destruidas de manera inmediata cuando se utiliza jabón. Entonces, cuando destruimos esas coronas, el virus se desliza y no ingresa a nuestro organismo. Entonces, tenemos las medidas más importantes, como son el distanciamiento social de 2 metros, la utilización adecuada del tapabocas, los guantes, como ya les expliqué, y el lavado adecuado de manos con agua y jabón, de acuerdo a los protocolos que van a recibir, incluyendo el pulgar durante 20 a 30 segundos de manera diaria y cada 3 horas o cuando coman o cuando vayan al baño. También es importante hablar un poco de los síntomas que se pueden presentar en caso de tener o padecer o ser sospechoso. Los síntomas cardinales o principales del COVID son respiratorios, son la fiebre, dolor de garganta, la tos y la dificultad respiratoria. No quiere decir que se tengan que presentar los 4. Con al menos uno tenemos que avisar y alertar al área de seguridad y salud en el trabajo de su defecto jefe inmediato y inmediatamente llamar a la línea de su EPS para que la EPS de manera telefónica los atienda y proceda a determinar, de acuerdo a una encuesta que ellos hacen, si hacen la prueba en su casa o si van a esperar el seguimiento de los síntomas. ¿Por qué esos síntomas? Porque el virus entra por las vías respiratorias superiores y ataca principalmente o primordialmente, en primera medida, toda la parte superior y por eso pues esos síntomas son relativamente fáciles de identificar y son los primeros que se presentan. Y ahí es donde tenemos que hacer la alerta. Para esto es muy importante diligenciar la encuesta de síntomas diarios que Seguridad y Salud en el Trabajo les está comunicando y la toma de temperaturas que se está haciendo antes del ingreso, durante la jornada laboral y antes de retirarse para sus casas. Durante toda la jornada laboral van a usar el tapabocas también de manera permanente. Importante tener mucho cuidado cuando se lo retiren y se lo vuelvan a poner a la hora de alimentarse y cuando se vayan para su casa, de igual manera, utilizar el tapabocas de manera permanente durante el transporte público. Recordemos que cuando hacemos la utilización del tapabocas debemos hacer cambio de tapabocas durante la jornada. Si van a almorzar, se lo quitaron, lo desecharon si es desechable o si es reutilizable lo guardan en la bolsa adecuada y después de lavarse los dientes, de hacer pues como todos sus procesos y ponérselo inmediatamente y un tapabocas limpio. Es importante cuando vamos a salir de la casa portar una ropa diferente a la que vamos a tener durante la jornada laboral. Para eso entonces ARSA tiene unas directrices con relación al cambio de dotación o de ropa, incluyendo pues también para los mensajeros. Cuando ingresamos al sitio de trabajo, las directrices de ARSA se las comunicarán, es ingresar a la empresa, hacer cambio inmediatamente de su ropa con la que se han transportado de su casa hasta la empresa. Esa ropa la guardan en una bolsa, ingresen a la empresa con la ropa limpia y cuando van a salir de la jornada laboral vuelven y se colocan su ropa de calle y llegan a su casa. Es muy importante también tener esos autocuidados cuando llegamos a nuestros hogares. ¿Por qué? Porque debemos cuidar a nuestros hijos, sus esposas, sus esposos, sus abuelos, y mientras que tengamos esa posibilidad de hacer conciencia frente al cuidado de nosotros, vamos a cuidar a ellos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando ingresamos a la casa, quitarnos nuestros zapatos antes de ingresar a la casa, ponerlos en un lugar seguro, al inicio pues, de la puerta, pues al lado de la puerta, y
quitarnos la ropa en un sitio seguro, bañarnos y luego poner a lavar la ropa y los tapabocas que llevamos de la oficina a la casa. Adicional a todo lo que hemos hablado, es importante también tener hábitos de vida saludable, tomar mucha agua, estar hidratados durante todo el día, comer de manera saludable, una porción de carbohidratos adecuados, proteínas saludables, grasas y verduras y frutas, porque eso aumenta todo el tema inmunitario o de defensas del organismo. El dormir bien también es importante para la recuperación y obviamente todo el tema de salud mental. El ejercicio nos ayuda obviamente a mantenernos adecuados, a tener una salud mental mejor y también nos aumenta las defensas. Y como pues, la doctora sabe, subimos las endorfinas que nos ayudan a generar estados de bienestar y tranquilidad dentro del cuerpo y obviamente dentro de la mente. Bueno, eso era lo que teníamos para comentarnos. Igual seguimos atentos a las inquietudes e interrogantes que se presentan.